Este programa es presentado por Kaiser University. Es tu universidad en tu comunidad. Amigos, nosotros continuamos en esta conversación con la familia. El micrófono. Voy de vuelta. Amigos, nosotros continuamos con esta conversación con la familia Aspe. Y yo dije al principio, no le demos la barquilla a la familia Aspe porque a lo mejor la ponen ahí y se les olvida, Ajá. Antes de irnos a la pausa, yo les decía que ustedes estaban en la anécdota. Nos estaban contando el cuento, la historia. Por muy triste que sea, es así. Pero yo quería que nos hablaran del proceso. Y sobre todo, en este tiempo que nos queda, que la gente sepa cuáles son los peligros que se están corriendo y cómo pueden pasar estas cosas. ¿Quién quiere contarme cómo ha sido el procedimiento de carácter legal, la fiscalía, las acusaciones, los abogados, el juez, la juez? Bueno, en resumen, el procedimiento ha sido un calvario y no ha sido el único que hemos pasado, pero bueno, iniciando, nosotros tratamos de hacer la declaración de la desaparición de mi papá, pero habían transcurrido menos de 72 horas desde la última vez, el 6CPC no nos quería recibir la declaración y de hecho las palabras del funcionario fueron, con todo respeto, pero ustedes las mujeres tienen que entender que los hombres tenemos amantes. Fue lo primero que nos respondieron. O sea, a lo mejor no parece porque está con la... Ajá. con el Claro, cuando segundo ustedes lo declararon Ese fue desaparecido. el primer momento. Después, gracias a Dios, nos tomaron la declaración, a Dios y a una prima que la conocían muy bien. Nos toman la declaración para que recogieran ese día, nosotros volvemos a la finca, encuentran a mi papá, pero lo encuentran es un tío, llamamos al 6CPC que venga, costó para que vinieran, llegaron al día siguiente. Después de que aprenden al capataje, que logran llegar a los cuerpos, bueno, en resumen no pudimos ni siquiera velar el cuerpo de mi papá porque habían transcurrido muchas horas desde la muerte. Y bueno, empezó el procedimiento, la presentación. Primero no nos avisaron que era el día de la presentación. Bueno, pero gracias a Dios logramos llegar, estábamos ese día en San Carlos. Como abogados. Fuimos a la audiencia como abogados y participamos como víctimas, como abogados, obtuvimos algunas declaraciones. Después de allí, ahí es que por fin se emite la orden de captura al funcionario del SEBIN, a pesar de que ya el 6CPC lo estaba tratando como un presunto implicado. Pero no es sino hasta que el tribunal ordena la captura. Dígame una cosa, ¿ustedes están aquí por qué? Porque mataron al A mi papá. padre de la familia. No. Pero después los persiguieron ustedes. ¿Ustedes Sí. se sentían amenazados también? Sí. No es solo una sensación. No solo una sensación. No, sino yo sé que no fue es una probado, sensación, eso es lo que dice el Fue gobierno. probado y comprobado. De hecho, la último que nos pasó fue este martes, Sí. ¿ok? Hace hoy 8 días. ¿Ustedes acaban de llegar? Sí, nosotros acabamos de llegar. El martes pasado, inclusive nos mandaron en esos raticos de bloques de oscuridad que tiene nuestra Venezuela, las 4 horas del bloque de oscuridad nocturna, a las 8:22 de la noche entra una patrulla de las viejas patrullas de Venezuela, descontinuada, con 3 personas en su adentro, sin uniforme, y gracias a los vecinos que los reciben, preguntan por mí, ¿verdad? Presumimos que es porque somos nosotras las que como abogados llevábamos el caso, y así ha venido siendo, pues llamadas telefónicas, amenazas de que nos van a matar, de que si seguimos que dialoguemos. Nosotros no queremos dialogar con ninguno de ellos. Le digo cuánto dinero quieren. No quieren dinero, no quieren nuestros bienes, sino dialogar, y yo no voy a dialogar con ese tipo de personas. ¿Y cuál es la idea de esto? Pues la idea es que hasta el martes a nosotros llegó esta patrulla ya a la puerta de la casa, pero el vecindario se encargó de decir que ya no vivíamos ahí, que ellos están conscientes, que pudimos escapar. Eso fue el martes pasado. El martes ¿Cuántos días tienen ustedes en Estados Unidos? 8 días. El viernes. Desde el viernes. ¿Han tenido información si alguien ha intentado invadir sus propiedades en Venezuela una vez que saben que ya no están ustedes allá? No, porque hasta ahora yo no. dejé a una colega Ok. dentro de la casa, y entonces No ha podido allanar. hemos tratado de mantener. De hecho, cuando me llama la señora Carla Angola, yo le digo que no quiero declarar porque me da mucho miedo, porque ya es algo psiquiátrico. No, yo voy a ya decir una cosa psicológico. pública. Esto que estamos haciendo, esta entrevista que estamos haciendo, deberíamos proporcionártela para que lo entreguen en las oficinas si vas a solicitar un asilo en los Estados Unidos, porque la vida de ustedes está en peligro en Venezuela. Claro. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes por qué aceptaron después darnos la entrevista? Porque ¿Quieren darle un mensaje a la gente? Porque yo decidí, o sea, yo les dije a mis hijos que sí, porque definitivamente Leopoldo López me pasa un Twitter donde me dice que hay que defender a Venezuela y atacar desde el punto de vista nacional e internacional.
Y yo dije, es verdad, o sea, nosotras dimos la guerra, nosotras dimos la batalla, nosotros guerreamos en contra de estos asesinos, quienes se encuentran hoy a la buena de Dios, haciendo lo que les da la gana con nosotros. Nosotros salimos del país, a nosotros nos lograron sacar de nuestro país, que es por lo que debemos luchar, por lo que debemos emprendernos, por lo que debemos salir adelante. Y resulta que estamos haciendo. Me quedo callada, no acepto la posición que ustedes con tan buena pro nos dieron. Entonces me ofrecieron, pues dije, no, sí, la voy a llamar y le voy a decir que me disculpe y que sí voy a aceptar esto, porque es que a cualquier venezolano lo que quiero es hacerle llegar a todos los venezolanos la visión de lo que estamos viviendo, y lo que sí es cierto, es totalmente cierto, señores. Cada familia venezolana tiene por lo menos una persona fallecido, bien por asesinato, bien por falta de insumos médicos, bien por falta de alimentación. Es cierto que los niños se desmayan en los colegios, es cierto que no hay comida, yo estoy llegando de allá, no hay arroz, no hay rubros. Y es cierto que el venezolano que quiere ayudar está siendo obligado a dejar el país, porque aunque quieras dar la guerra, lamentablemente no existen los mecanismos ni los medios de que el derecho y la justicia se hagan de Venezuela, porque no estamos invadidos de pura... Señora Reina, María Verónica y Giovanni, dentro de lo difícil que les ha tocado vivir, lo que ustedes han hecho hoy, estoy seguro que toca el corazón de los venezolanos, tanto de los que vivimos fuera como quienes desde adentro a lo mejor están viviendo una situación como ustedes y no han tomado la determinación de salir. Este programa, estas cámaras, nosotros, que yo conozco muy bien a mi compañera, estamos plenamente a la orden para seguir siendo una ventana de este caso y de todo lo que ustedes quieran decir. Imagínate el acoso y la angustia de esta familia, que ellos me decían es que nos da miedo, no nos sentimos seguros ni siquiera estando en Estados Unidos. Es correcto. Ese es el brazo de un Estado terrorista que... Claro, es que, mire, nosotros conocemos, por ejemplo, uno de los asesinos es Juan Reyes Reyes, quien generalmente se identificaba como familiar directo del gobernador del estado Lara, Reyes Reyes, y ministro de... Fue ministro. ¿Pero por qué no se sienten seguros aquí? Porque todos ellos están diciendo que nosotros conocemos mucha gente que pertenece al gobierno y que han estado en esta situación, pues vivimos en una urbanización donde ellos han llegado también, pues y hemos conocido... No, en Venezuela. En Venezuela, y ahora están tomando a raíz de que yo empecé rápidamente a buscar el dólar, ¿ok? Para poderme venir, me consigo con que... mira, ¿sabes qué? Yo también me estoy yendo, yo estoy en una iglesia, yo estoy en... O sea, cosas chavistas que trabajaron con el gobierno y trabajan con el gobierno, que están y aún trabajan en las empresas cafeceras, desempeñándose como directores y que forman parte en el estado Carabobo de la fuente principal y la directriz de las cafés. En el gobierno y lo que te están... da miedo, yo te digo, y a mí me da miedo. A mí también me da miedo porque uno siente que está rodeado aquí también. Claro, aquí claro estamos rodeados. Aquí. Mira, aquí nos graban, aquí mandan lo que nosotros hacemos, se lo mandan a Diosdado, aquí todo el tiempo. Sí. Pero la verdad siempre se impone, ustedes han hecho un sacrificio muy grande. Y han sido muy valientes al estar aquí. Este programa, este canal es de ustedes. Gracias. Muchas gracias a los tres. Amigos, ha llegado el momento. Les indico que al terminar esta parte del programa, la entrevista con Timoteo Zambrano, realizada por el periodista Vladimir Villegas, de inmediato, al finalizar este espacio. Pero como siempre, le decimos, mañana Carla está en Washington. Sí, Dios quiere. El hijo de la señora Rosa va a estar aquí, Carla en Washington, le vamos a estar llevando todo lo que pase en la Organización de Estados Americanos. Pero yo, como no la voy a ver en un par de días, le digo, ¿aló, Carla? Buenas noches, señora Costa.